¿qué tal, señoras y señores? Gracias. Aquí estamos de nuevo en tiempo de análisis que les llevamos como cada día a través de esta su sintonía, Radio La Isla, en el 107.4 del dial de frecuencia modulada y a través de Ondaluz Televisión, donde también pueden tener este importante espacio de análisis. Tenemos un importante invitado hoy, sí, aquí en nuestros estudios. Se trata del subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz, Javier de Torre, al cual lo saludamos gustosamente. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por supuesto, un placer siempre. Señor de Torre, sí, una provincia de Cádiz de la que usted es subdelegado, que podemos destacar que presenta una gran singularidad, ¿no? Bueno, la provincia de Cádiz siempre la ha tenido y yo creo que eso es una virtud por un lado y otro problema por otro. Y yo creo que efectivamente la virtud que tiene ser singular es que especialmente es atendida, dadas esas distintas particularidades, y por otro lado ciertamente le sube la complejidad, y ese es el problema que tiene, la complejidad en cuanto al número de materias a atender y por supuesto el número de problemas que generan esas materias, ¿no? Creo que es una provincia bonita, desde luego, para ser subdelegado, y una provincia que es admirada por muchos sitios de España por la singularidad precisamente que tenemos, ¿no? Sí, porque tres comarcas podemos decir bien significativas: Campo de Gibraltar, la zona de Bahía, Campiña, Jerez, más o menos aproximadamente como referencia, e incluso frontera con Gibraltar. Sí, tenemos de todo. Yo creo que la cercanía con el continente africano y esas singularidades provinciales dentro del territorio nos dan pues esa especialidad en cuanto al tratamiento y tengo que decir además que esa especialidad en cuanto a frontera con Marruecos ha sido otra vez una de las claves, ¿no?, de estos presupuestos generales de Estado y del tratamiento que se da a Cádiz. Por fin yo creo que a Cádiz se le va a atender, se le ha atendido con estos presupuestos y se reconoce esa singularidad y ese enfoque más provincial que por comarcas. Creo que es importante ese enfoque. Precisamente, si usted me permite, de los presupuestos generales del Estado, creo que es bien importante que hablemos de ello, que demos a conocer a los ciudadanos la singularidad que tiene estos presupuestos también para la provincia de Cádiz, ¿no? Porque se remarca, tanto por usted, sin duda, también por el Gobierno de la Nación, la importancia que tiene desarrollar unos presupuestos en unos momentos difíciles, porque sin duda vamos saliendo, por lo menos parece que comienzan los activos de salir de la crisis, ojalá sea así, pero en unos momentos muy complicados, unos presupuestos que pretenden potenciar a la provincia. Sí, vamos a ver, los presupuestos generales de Estado de este año tenemos que decir que a Cádiz le han beneficiado muchísimo, y hay que decirlo así, teniendo en cuenta que ha sido la primera provincia andaluza en inversión de todos los presupuestos generales de Estado. Son 250 y tantos millones de euros, 246 millones de euros para ser exactos, los que vienen a la provincia de Cádiz, pero en todo caso yo creo que lo más importante ha sido mantener el equilibrio entre la austeridad, que es necesaria por los tiempos que nos han tocado gestionar al Gobierno de España, y desde luego impulsar también el crecimiento económico. Y la mejor manera, desde luego, para poder impulsar ese crecimiento económico es a través de las infraestructuras, algo que sabemos de hace mucho tiempo, pero realmente en Cádiz no teníamos ese impulso definitivo. Creo que Cádiz, estos presupuestos, podemos decir que ha habido una combinación entre retomar aquel abandono histórico que hemos tenido en algunas infraestructuras fundamentales para la provincia y, por otro lado, conseguir también impulsar un proyecto, creo que es el proyecto que más nos puede unir ahora mismo en Cádiz, y es un proyecto absolutamente futuro como es la plataforma logística del sur de Europa. Creo que ese pagar lo que se nos debía, por un lado, por el abandono que hemos sufrido durante muchos años, y por otro lado, haber podido convencer, como han hecho los tres alcaldes de la ciudad más importante y el presidente de Diputación, al Gobierno de España de que la plataforma logística del sur de Europa era una apuesta importante por nuestra provincia, creo que ha sido la nota importante para que en nuestros presupuestos generales de Estado nos hayamos colocado a la provincia de Cádiz como la primera provincia inversora de toda Andalucía. Creo que es un hándicap importante y desde luego no podemos desaprovechar una oportunidad como la que se nos brinda. Vamos a ir desglosando, si le parece, algunas cuestiones relacionadas con estos presupuestos, pero antes, sin duda, le quería preguntar. Las críticas llegan. Por supuesto, siempre los partidos de la oposición pues presentan sus críticas a quien está al Gobierno. Cuando se ven críticas que usted no comparte, ¿qué puede hacer o qué puede decir? Bueno, mire, mamá, yo creo que la crítica es normal, es normal y hasta cierto punto puede ser hasta sana. El problema que ocurre con las críticas es cuando viene de personas o instituciones, en este caso partidos políticos, que no hicieron nada por la provincia durante 8 años y ahora resulta que se les ocurre hacer inversiones, se les ocurre ponerse a priorizar. Evidentemente, el Partido Popular y el Gobierno de España tienen muy claro cuáles son las prioridades para Cádiz, cuáles son los grandes abandonos de Cádiz, cuáles son aquellos proyectos fundamentales para el desarrollo económico de Cádiz. No nos olvidemos que los presupuestos son un instrumento fundamental
para la dinamización económica, y cuando el Gobierno de España prioriza, lo hace con conocimiento de lo que está haciendo. Claro que algunos que hayan estado gobernando vengan a decir lo que hay que priorizar y cómo hay que hacerlo, realmente puede dar hasta risa, porque francamente la gestión que se hizo por el anterior gobierno, no solamente en la forma de gastar el dinero, que todos hemos visto dónde nos ha llevado, sino también la gestión de algunos proyectos que me imagino que lo haremos a lo largo de la entrevista, como el Fadricas o por supuesto también el nuevo Tres Caminos, pues eso hace de notar principalmente que quien está haciendo la crítica la está haciendo sencillamente porque tiene algo que decir. Hay que decir lo que sea, algo, pero está claro que no lo hace desde la conciencia de cuál fue su papel en ese momento, porque parece que muchos partidos políticos pretenden que olvidemos que llevamos gobernando solamente 21 meses y que han estado 7 años y que hay infraestructuras básicas para Cádiz que no tuvieron ningún tipo de impulso en su momento, y desde luego si siguiesen gobernando tampoco tendrían ese impulso. Eso lo tenemos también bien claro. Sin duda, y como usted ha señalado, hay referencias muy importantes en estos presupuestos generales del Estado, el proyecto que se tiene que concluir, esperemos ya en breve, y donde, por ejemplo, desde el Ministerio de Fomento se hacen importantes aportaciones en infraestructuras. En San Fernando, como usted ha señalado, de las que podemos comentar, o en Cádiz con el puente de conexión que supondrá un alivio para toda la Bahía de Cádiz y, por supuesto, una necesidad que va avanzando y en positivo, ¿no? Sin duda. Pues sí, yo creo que los presupuestos, una de las partidas más importantes son 252 millones, vienen en infraestructuras, y desarrolla aquellas infraestructuras olvidadas en unos supuestos y en otros supuestos ni siquiera ejecutadas, aunque tenían los proyectos elaborados. Hay que destacar que el cruce, por ejemplo, Tres Caminos, tenía un proyecto elaborado de cerca de 70 millones de euros, lo cual era un auténtico disparate. Las obras faraónicas a que nos acostumbró el gobierno Zapatero, obras faraónicas que luego evidentemente no ejecutaban, y por lo tanto ese proyecto lo hemos retomado, lo hemos reelaborado. El año pasado se pusieron 200.000 euros en los presupuestos para elaborar el proyecto en condiciones, y este año ya tenemos 3 millones de euros para ese proyecto. Por tanto, hay que hacer las cosas desde la austeridad, pero siendo consciente de que hay que elaborar proyectos realistas y no faraónicos, porque la situación económica no lo permite. Yo pongo un ejemplo siempre. El Ministerio de Fomento se encontró, cuando llegó la ministra del Pastor, se encontró no solamente en el propio ministerio, sino en las entidades anejas, ADIF, AENA, etcétera, se encontró 40.000 millones de euros de déficit. Eso significa que se habían gastado cantidades que no se pagaban y, por lo tanto, obras que no se estaban pagando. Eso hay que pagarlo. Eso nos impide. Evidentemente, los ciudadanos pueden pensar, se mira siempre al pasado. Bueno, si uno entra en una casa y se encuentra con una deuda, tiene que afrontarla. Nosotros afrontamos las deudas y, a pesar de todo eso, impulsamos la provincia de Cádiz e impulsamos proyectos fundamentales para la provincia de Cádiz. Hay proyectos fundamentales en Cádiz que denotan pues esa visión global que yo me refería al principio de la provincia de Cádiz, tan importante como son la Algeciras-Bobadilla, una línea que se tenía completamente abandonada también, que este año va con 50 millones de euros. También, por supuesto, la inversión por parte de Zona Franca con 66 millones de euros, que va a dinamizar la actividad económica de manera importante mediante actuaciones industriales de polígonos y fomentar la inversión también. Y, por supuesto, no podemos olvidar el AVE. Yo creo que el AVE es un instrumento fundamental de desarrollo que se inició en los gobiernos de José María Aznar. El Partido Socialista ha sido incapaz de acabarlo. Tenemos el caso del soterramiento de Puerto Real, 2 años paralizado, con problemas financieros, que no se atendía, y por lo tanto yo creo que ese AVE, con esos también 60 millones de euros, 66 millones de euros, va a revitalizar nuevamente a la provincia de Cádiz. Y bueno, tal vez el proyecto que todos esperamos que acabe prontamente, por la envergadura y por la importancia que va a tener para nuestro país, es el puente de Cádiz. Un puente que yo estoy seguro que sin el impulso de la alcaldesa de Cádiz difícilmente hubiese salido, porque el Partido Socialista y el gobierno de Zapatero hubiese preferido paralizarlo muchísimos más años. De todas maneras, como digo, la alcaldesa de Cádiz ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del puente, y desde luego la ministra Ana Pastor, desde el momento en que la alcaldesa le expresó pues su inquietud por este proyecto, se comprometió con presupuesto, que es lo importante, con dinero, y por supuesto ahí están en los presupuestos nuevamente 656 millones de euros para seguir ejecutando ese proyecto. Creo que hemos revitalizado aquellas actuaciones paralizadas, sabiendo que las infraestructuras son las que al fin y al cabo dinamizan la provincia de Cádiz. Tenemos actuaciones de campo Gibraltar importantísimas, en Cádiz importantísimas, pero luego provinciales, como decía respecto a la AVE. Creo que eso es visión conjunta y visión de que la provincia de Cádiz tiene que funcionar como una unidad con independencia de los intereses que pueden tener los distintos municipios en sus propios desarrollos.
que son importantes, pero si hacemos provincia conseguiremos seguramente mucho más rédito, y la plataforma logística del sur de Europa es un ejemplo de cómo debemos unirnos para conseguir derivar las exportaciones hacia otros países por España y conseguir, por lo tanto, que sea un lugar de entrada y de conexión no solamente con Europa, sino también con el norte de África. Y muy importante, sobre todo, para generar a corto o medio plazo de tiempo algo tan necesario como empleo, trabajo en esta castigada provincia. Por supuesto, yo creo que al final de lo que se trata, y cualquier actuación de un gobernante responsable no tiene que ir destinado a invertir por invertir, tienes que invertir priorizando y sabiendo cuáles son las inversiones que tienen mayor valor añadido desde el punto de vista de la productividad y, por tanto, del empleo. Si no consigues esa inversión bien dirigida y sabiendo que va a tener rentabilidad a efectos productivos y, por tanto, efectos de generación de actividad económica y, consecuentemente, de empleo, desde luego estás tirando el dinero. Yo pongo un ejemplo muy claro. Aquí todos vimos en España cómo los famosos planes E dilapidaban 13.000 millones de euros, donde, bueno, al fin y al cabo fue un empleo temporal que no consiguió arrancar actividad productiva y, sin embargo, el gobierno del Partido Popular lo que hizo lo primero fue pagar a los proveedores, conservando empresas, conservando empleo y generando actividad productiva, que creo que es lo que hay que hacer. Sin duda, poniendo sobre la mesa el subdelegado del Gobierno de la provincia, también aquí particularmente lo que se refiere a San Fernando, dos actuaciones que sabemos que ha luchado mucho el alcalde de la ciudad, José Loaiza, como es la conexión de la CEA 33 y Fadricas, y también, bueno, pues que se vayan cortando partidas, ¿no?, para la recuperación del puente Zuazo de San Fernando, un sitio histórico. Sí, yo creo que no solamente ha habido estas dos actuaciones. Yo, desde que llegué a la subdelegación del Gobierno, el alcalde me puso, lógicamente, las preocupaciones que tenía de aquellos proyectos largamente olvidados aquí en San Fernando, y tengo que decir que el impulso del alcalde ha sido fundamental. Lo tengo que decir así porque he asistido a reuniones con él en Madrid, hemos estado luchando en muchos temas que eran muy complicados sacarlo adelante, y yo creo que poco a poco ha ido desbloqueando temas históricos en San Fernando. Nada más que recordar el Hospital San Carlos, una larguísima demanda de los ciudadanos de San Fernando, una población que no podía dejar de ser desatendida de esa manera, y creo que al final, bueno, pues el esfuerzo por parte del Ministerio de Defensa, impulsado también por el alcalde, ha sido básico para que la Junta de Andalucía se vea obligada a tomar esa decisión de asumir el hospital, porque desde luego las promesas de Hospital de Cádiz, etcétera, todo hemos visto en qué han quedado, y por lo tanto creo que si no se llega a dar ese impulso por parte del alcalde y del Ministerio de Defensa en conseguir esa cesión gratuita del hospital, no hubiese llegado. Y exactamente igual pasa con Fadrica. Fadrica era un proyecto que estaba mal elaborado, y por lo tanto el Ministerio de Fomento este año pasado, el 2012, se encargó pues a reelaborarlo y ver de qué manera se podía acometer, siendo pues un proyecto que acometiese con las cuantías económicas adecuadas. En este caso se quedaba corto, y al final van a ser 2,7 millones de euros los que van a llegar. El impulso y desde luego el interés que ha mostrado José Loaiza, el alcalde de San Fernando, ha sido tremendo desde el minuto uno, y lo puedo decir porque he sido sufridor, entre comillas, de ese magnífico interés, y tengo que decir, bueno, pues que al final pues ese interés va a tener la dotación presupuestaria necesaria para acometerlo. Y ya también, efectivamente, hablaba del puente Suazo. Yo creo que esta es una actuación que debería haberse concluido con todas las actuaciones del 12. Sin embargo, bueno, pues la imprevisión y los problemas presupuestarios que se planteó el anterior gobierno hizo inasumible una cantidad económica de 19 millones de euros, que todos sabemos que es pues muy alta para los tiempos que corren hoy día. Tenemos muchas dificultades presupuestarias y tenemos que priorizar. No obstante, como digo, se van a abrir nuevas vías para intentar financiar ese puente Zuazo, además de los 730 y tantos mil euros que vienen ahora mismo. Sí se va a intentar, y yo estuvimos reunidos en Madrid con la directora general de Vivienda, el alcalde y yo mismo, en la cual, bueno, pues en esa reunión hay un compromiso de la directora general de Vivienda de analizar pues las posibilidades de fasear este tipo de actuación mediante el 1% cultural. Está claro que es un bien emblemático, es un bien declarado de interés cultural y reúne todos los condicionamientos para poder ser apoyado por parte del 1% cultural. Lo que ocurre es que a día de hoy todavía no tenemos las bases de la convocatoria para ese tipo de ayudas. Cuando tengamos conocimiento de esas bases, lógicamente el Ayuntamiento presentará ese proyecto, presentará esas actuaciones, y estoy absolutamente convencido, porque la disponibilidad de la directora general de Vivienda fue pues muy buena, que será uno de los proyectos atendidos en Cádiz. Yo estoy prácticamente convencido porque por las características, primero, del monumento, y en segundo lugar por su importancia histórica. Creo que San Fernando no puede quedarse sin concluir esa actuación, a pesar de que, bueno, como digo, fue una actuación que debió concluirse cuando debió concluirse, pero a día de hoy tenemos que decir que debemos de seguir hacia adelante con esta pequeña inversión de presupuesto ahora, esos 730.000 euros, pero hay que seguir, y hay que conseguir que el 1% cultural pues vaya por lo menos faseando
y dando cierta respuesta a ese magnífico monumento de aquí, de San Fernando. Subdelegado, comentaba usted, entre otras cuestiones, bueno, pues el trabajo que se ha hecho desde el Gobierno de España para que el Hospital San Carlos de aquí de San Fernando se ponga sobre la mesa y se pueda incluir ya en la red sanitaria de Andalucía de la mano del SAS, que parece que todo marcha bien y ojalá pronto se pueda cerrar este compromiso. En estos días hemos conocido también que, bueno, el IRFAS, quizá un poco aclaratorio, para que sepan los ciudadanos cómo está el tema, el IRFAS ha informado que ante la transmisión de esta dependencia sanitaria al SAS, pues ha propuesto el cese de la actividad que se desarrolla en el centro militar como tal. No obstante, quizá es llamativo, pero tranquilidad absoluta para los usuarios. Hombre, por supuesto, es decir, una cosa es que no se preste unas instalaciones físicamente la asistencia sanitaria, otra cosa que no vayan a tener asistencia sanitaria, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En todo caso, los usuarios del IFA tienen que tener claro que serán atendidos, ya sea en centros privados o ya sean en centros del SAS, pero atención van a tener desde luego y van a tener su derecho garantizado. Lo que está claro es que al cerrarse la instalación a partir de 1 de diciembre de 2014, de 2013, lo que va a ocurrir, lógicamente, no se va a poder prestar el servicio en la totalidad a los ciudadanos que dependían del mismo, pero en todo caso, como digo, eso no significa en ningún caso que se vaya a dejar de prestar la asistencia sanitaria a los usuarios. Hablamos, si le parece, también de un tema muy importante dentro de estos presupuestos generales del Estado para el 2014, que está en el gasto social. Son partidas, desde luego, también muy importantes y, en cierto modo, bueno, pues se llega a señalar por el Gobierno de España que viene a callar la boca de lo que se dice por parte, sobre todo, de la oposición, ¿no? Que se trabaja con un gasto social claro, concreto y definido para las necesidades del país. Pues sí, yo creo que, como siempre, la demagogia y las mentiras tienen las patas muy cortas. Yo creo que al final, cuando uno ve los presupuestos generales de Estado y ve las cifras reales que están en el presupuesto general de Estado, y que además, hay que decirlo, este gobierno es de los que ejecuta presupuestos, no como los anteriores que no ejecutaban presupuestos, se solían quedar en torno a un 60% de ejecución. Este gobierno, ahora veremos las cifras de ejecución cuando vayamos cerrando el año, pero estoy convencido que serán muy altas. Pero como digo, la realidad viene a desmontar aquellas mentiras o medias verdades que se van diciendo. El tema de las becas, por ejemplo, un tema muy preocupante para los ciudadanos porque ven cómo sus hijos o sus posibilidades de estudio van disminuyendo. Este año se incrementan 250 millones de euros. Por lo tanto, es falso que se han quitado becas, que se han recortado becas. 250 millones de euros dan para muchas becas y es un incremento respecto al presupuesto del año anterior. Tengo que decir que el 53% del presupuesto general de Estado va destinado a gasto social, es decir, va destinado a pensionistas, a desempleados y, por lo tanto, va a la mayor parte de la sociedad, al sector más débil de la sociedad y al que más necesita precisamente apoyo por parte de los presupuestos. Aparte de eso, hay transferencias a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias en materia de educación, de sanidad, en servicios sociales, que son las que tienen que desarrollarlas. Yo creo que el Gobierno en este sentido ha hecho un esfuerzo tremendo, sabiendo la importancia que en estos momentos tienen las políticas sociales. Yo también tengo que decir que, además de estas materias, ¿no?, yo creo que hay que destacar también las inversiones que se hacen en I+D+I, con 71 millones de euros más, incrementando, por lo tanto, nunca decreciendo, sino incrementando las inversiones, y también una partida importantísima en vivienda. El Gobierno de España no tiene competencias directas porque no ejecuta la política de vivienda, la ejecutan las comunidades autónomas, pero sí hace transferencias financieras para esos fines. Este año ha habido 770 millones de euros más para vivienda. Solamente en Andalucía 126 millones de euros. Eso significa que seguimos apoyando económicamente, incrementando, nunca con decremento, incrementando las cantidades económicas que van a vivienda. Y esas cantidades económicas, desde luego, las comunidades autónomas tienen que aprovecharlas y tienen que gestionarlas correctamente. Otra cosa es que vivamos, y por ejemplo el supuesto Andalucía, en comunidades autónomas donde la vivienda se utiliza solamente con fines partidistas y nunca para resolver realmente los problemas de los ciudadanos. Yo creo que la política social del Gobierno está garantizada en cuanto a presupuestos con esos incrementos que he mencionado, pero sin embargo hay que esperar a que las comunidades autónomas vuelvan a aplicarlo. Por desgracia, en Andalucía todos los ayuntamientos, y digo prácticamente el 95% de los ayuntamientos, se les debe dinero por parte de la comunidad autónoma en gasto social, en lo que son servicios sociales, en lo que son asistencia a personas dependientes. Tienen unas deudas tremendas con cada ayuntamiento y eso es lo que debería solventar primero la comunidad autónoma, pagar a los ayuntamientos para que puedan seguir prestando esos servicios tan fundamentales para personas necesitadas, cosa que, como digo, no hacen a pesar de las transferencias del Estado. Hay que recordar que el año pasado nada más, este año 2013 nada más, se han pasado 13.000 millones de euros, se han anticipado a la comunidad autónoma, se han hecho pago a proveedores de la comunidad autónoma y se han dado financiación extra a la comunidad autónoma para que pudiese atender a los requerimientos más importantes de pagos. Y sin embargo, eso no lo hemos visto traducido en financiación de los ayuntamientos y en pago de deuda a los ayuntamientos, que creo que es uno de los problemas fundamentales que tenemos ahora mismo. Ayuntamientos que prestan servicios básicos, esenciales para los ciudadanos,
que debería prestar a la comunidad autónoma y, sin embargo, eso luego no es pagado por la comunidad autónoma. Eso supone un bloqueo del sistema y, sobre todo, un riesgo de prestación de servicio, que es real. Los ayuntamientos hacen un esfuerzo tremendo de conseguir anticipar esas cantidades, pero llega un momento que no pueden más, y eso está ocurriendo con muchos ayuntamientos de la provincia. El Gobierno de España a los ayuntamientos le ha favorecido, mediante el pago de proveedores, la posibilidad de pagar esas cantidades económicas que debían en plazos con ajustes importantes, lógicamente, con compromisos importantes de pago por parte del ayuntamiento, con esos créditos que se dieron, y eso ha permitido solventar muchas de las empresas que eran deudoras de los ayuntamientos. Pero nos encontramos con esas empresas que prestan servicios a los ayuntamientos y que, sin embargo, es la comunidad autónoma la que debería estar pagando esos servicios y no lo hace. Por tanto, esa cuantificación económica debería de salir de los ingresos que he mencionado para solventar esas situaciones que, sin lugar a dudas, no pueden llegar nunca a afectar al colectivo de más necesitados, que son precisamente los que se acercan al ayuntamiento a recibir servicios sociales y ayudas de muchos tipos, ¿no? Señor de Torre, hay también un tema bastante importante, sin duda, que también se contempla con sus pertinentes partidas en los presupuestos generales del Estado, que tiene que ver con los pensionistas, la preocupación por el futuro de la seguridad social, las pensiones, las garantías de estas a corto espacio de tiempo en el futuro, la actual. ¿Cómo está este asunto? Vamos a ver, el Gobierno de España en esta materia lo que está intentando resolver a futuro el tema de las pensiones. Yo creo que hay que dejar bien claro que lo único que se persigue es garantizar realmente las pensiones. Los avatares que hemos tenido desde el año 96, donde se dejó en quiebra el sistema público de pensiones, donde no había, por ejemplo, no había ni siquiera dinero para pagar los funcionarios del Ministerio de Trabajo, y por lo tanto, esas situaciones de riesgo que se corrieron en el año 96, la situación de riesgo que se ha corrido este último año, donde hemos tenido que hacer frente cogiendo fondos del Fondo de Reserva de las Pensiones, que precisamente se creó en el año 97 por el gobierno de José María Aznar, se ha tenido que coger dinero de ese Fondo de Pensiones. ¿Eso qué significa? Que las tensiones y las imprevisiones son malas compañías en materia de pensiones, y por lo tanto no puede ser, primero, ni que se utilice políticamente a los pensionistas, y por otro lado, que se genere intranquilidad con la gestión de las pensiones. Y esto nos lleva sencillamente desde la responsabilidad a intentar garantizar un sistema para que todos los pensionistas tengan garantizadas sus pensiones. Porque lo que no puede ser es que cada X años, precisamente coincidiendo con periodos de gobierno del Partido Socialista, tengamos esas tensiones y esas intranquilidades con nuestros pensionistas. Por lo tanto, lo que se busca, por un lado, es garantizar que la revalorización de las pensiones sea, por poca que sea, absolutamente garantizada por la ley, y, evidentemente, garantizar el futuro también de las pensiones. Son los dos objetivos básicos. ¿Cómo se encuentra este tema ahora mismo? Ha habido un informe de un comité de expertos, se ha pasado por el Consejo Económico y Social, está debatiendo en la actualidad en el Congreso de los Diputados a través de un proyecto de ley que se está debatiendo ahora mismo, y ahora mismo también se está hablando en lo que es el Pacto de Toledo para ver de qué forma se instrumenta estas modificaciones. Está claro que el mismo Pacto de Toledo establecía la necesidad. El Pacto de Toledo se firma en el año 97 y ahí ya todos los componentes, es decir, todos los grupos políticos decían que era necesario el estudio de cómo iba la evolución de la población, la esperanza de vida y cómo iba la evolución de la natalidad para ver cómo se podía afrontar el tema de las pensiones a futuro. Ese era un estudio necesario que se pedía. Y además decía que era necesario ver en qué relaciones de índice se tenía que actualizar las pensiones. Porque, claro, deben ser atados a la productividad del país, al incremento de altas y bajas, a los ingresos y gastos del Estado. Por lo tanto, hacer un estudio serio de esas posibilidades. Porque, claro, si ahora mismo empezamos a pagar pensiones y no sabemos que en el año 60 se produjo un baby boom, consecuencia, por lo tanto, va a tener como consecuencia, por lo tanto, de un incremento numerosísimo de pensionistas, numerosísimo, aproximadamente son 100.000 los pensionistas que se incorporan al año al sistema. Por lo tanto, en muy poco tiempo vamos a tener pues 1 millón de pensionistas en 10 años. Al 2050 pasamos de 9,1 millones de pensionistas, vamos a pasar a 15 millones de pensionistas al 2050. Eso significa que vamos a tener que atender a 5,9 millones más de pensionistas. Esto, que son números que el que está percibiendo su pensión, yo entiendo, y lo entendemos todos, que ven, bueno, si me bajarán, no me bajarán, y tenerse en tranquilidad, tienen que ser también conscientes de que lo que se persigue es hacer sostenible el sistema. Yo siempre digo que cuando se genera un derecho hay que hacerlo sostenible en el tiempo. Si yo genero un derecho para unos cuantos años y luego no soy capaz de atenderlo financieramente, no he generado un derecho, he generado una expectativa. Por lo tanto, estoy defraudando a los ciudadanos diciendo que hay dinero para subir las pensiones indefinidamente durante muchos años. Los estudios y los análisis te dicen que tienes que hacer esto. Pero nosotros no lo hacemos porque creamos que tenemos que hacer todo puristamente, por decirlo de algún modo, sino porque estamos convencidos de que la única forma de garantizar las pensiones es hacer el sistema viable, la única forma. Por supuesto,
hay que hacerlo viable garantizando derechos de los pensionistas también, pero hay que hacerlo viable. Y eso implica tomar decisiones, implica acordar decisiones, y en ello estamos ahora mismo. Yo creo que el esfuerzo más importante que está haciendo la ministra Fátima Báñez es intentar conseguir parlamentariamente en el Pacto de Toledo un acuerdo que permita que todos estemos de acuerdo en que el sistema de pensiones tenemos que garantizarlo para nuestros mayores. Y esa es la preocupación más importante que tenemos, con independencia de la letra pequeña o de lo que vaya opinándose por algunos que no hicieron nada más que gastar dinero de pensiones, más que dejar el país como lo dejaron, que ha sido, como decía al principio, necesario ir al Fondo de Reserva de las Pensiones para poder pagar las pensiones de los actuales. En la actualidad ahora mismo se pagan 2 trabajadores activos, pagan un pensionista. Hace algunos años aproximadamente estaban 7-1. Eso significa que si seguimos esta tendencia no va a ser posible pagar pensiones. Esto que algunos lo quieren ver a corto plazo, nosotros lo queremos ver a corto, a medio y a largo plazo. Y eso creo que es la mayor tranquilidad que le podemos transmitir a nuestros pensionistas. Y sobre todo una cosa importantísima que creo que es fundamental, no se va a permitir nunca más la congelación de pensiones. La congelación de pensiones se ha acabado. No va a venir ningún dirigente político por ningún tipo de motivo y va a proceder a la congelación de las pensiones pensionistas. Por poco que se revalorice, será un 0,25, se está negociando. A la ministra Fátima Báñez ha ofrecido a los partidos políticos que den otro tipo de porcentaje, otro tipo de alternativa, y por supuesto también va a tener un tope máximo para evitar la demagogia en el tema de las pensiones, como he dicho anteriormente, utilizada en el año 96 y utilizada, por supuesto, en el año 2004. Creo que es fundamental que nuestros pensionistas no se vean sometidos a esa tensión política de el que gasta más de lo que tiene y al final genera intranquilidad a los pensionistas. Sin duda es muy importante que nos aclare estos aspectos. También le quería preguntar por otro tema que consideramos bastante importante. Recordamos a nuestra audiencia que nos está acompañando Javier de Torre, es el subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz. Bueno, pues señor de Torre, le quería preguntar también, como decía, por un tema que considero puede ser interesante para nuestra audiencia. La incentivación para la creación de empleo. Entendemos que también es clave desde el Gobierno. Pues sí, claro. A ver, nosotros desde que llegamos al Gobierno de España, todos los ciudadanos han asistido pues todos los viernes del Consejo de Ministros a baterías de medidas de lo más variopinta en cuanto a las materias. Yo creo que lo más importante es que se aborde el problema del empleo, no directamente en cuanto a empleo, sino en cuanto a generación de actividad económica. Yo me he mencionado anteriormente el tema del Plan E, porque creo que fue un ejemplo claro de generación de empleo sin actividad económica, y eso se apagó como una llama y ahí se quedó. Sin embargo, cuando uno apuesta con medidas importantes como la reestructuración del sistema financiero, reestructuración de administraciones públicas, cuando uno hace realmente una reforma laboral que por lo bajo, y el otro día ayer precisamente escuchamos a algunos responsables de empresas grandes españolas que venían a decirnos que los propios sindicatos en las negociaciones que llevaban a cabo en los propios centros de trabajo aplaudían, utilizaban y desde luego veían con buenos ojos las medidas de la reforma laboral porque permitía la flexibilidad dentro de la empresa y por lo tanto permitía la adaptación a las situaciones económicas que estamos viviendo a las propias empresas y trabajadores. Sin embargo, el discurso político que hacen las centrales sindicales a niveles más altos de luego no coincide con eso. Yo lo que sí tengo que decir es que esa reforma laboral es una pieza fundamental para la generación de actividad, porque lo que ha hecho ha sido permitir a las empresas seguir avanzando y no tener que recurrir directamente a expedientes de regulación de empleo. Yo creo que esa es una piedra angular de la regulación económica y, por tanto, de la generación de empleo. Pero luego ha habido muchísimas otras medidas. Se está tramitando también la ley de emprendedores, una ley que permite también bonificaciones, subvenciones, como saben, tanto a autónomos como a trabajadores, etcétera. Y yo creo que lo que se persigue con esa normativa es apoyar no solamente ya la destrucción de empleo, pararla como se hizo con la reforma laboral, sino ahora que es el momento pedir a los trabajadores, pedir a los empresarios que apuesten también por la generación de empleo, ya sean trabajadores autónomos, donde las cifras se van incrementando paulatinamente, y también a las propias empresas que tengan facilidades de contratación. Creo que eso es lo más importante. Hay todavía pequeñas coletazos que dan a la reforma laboral. La ministra también ha anunciado la posible unificación de contratos, cosa que es fundamental. No podemos tener 33 tipos de contratos distintos, cada uno con sus periodos de vigencia distintos, con sus condiciones laborales distintas. Tenemos que intentar unificarlo y dejar el mapa de la contratación laboral en España fijado para que haya normas claras para todo el mundo y, sobre todo, no haya un exceso de información que al final pierda al empresario y pierda al trabajador en cuanto a sus derechos. Yo creo que hay que tener muy claro que la contratación es un derecho del trabajador. Ojalá sean todos indefinidos, que es lo que al final buscamos, pero en el arranque ahora mismo de las contrataciones tenemos que decir que se están viendo más temporales que indefinidos, pero también hay indefinidos, que es muy importante. Yo creo que las medidas del Gobierno van primero a la línea de la generación de actividad económica, de clarificar el panorama económico, que ha sido fundamental.
Yo creo que todos los ciudadanos que tenemos memoria, llevamos 21 meses en el gobierno, nos acordamos del verano pasado, donde hubo un riesgo serísimo de intervención por parte de Europa, de las entidades financieras y del propio gobierno de España, y creemos que bueno, esa situación se ha superado y ahora pues lo que tenemos que empezar es a andar una trayectoria nueva, una trayectoria pues yo creo que esperanzadora en cuanto a que los primeros indicativos económicos van dándonos bueno, pues cierto respiro en cuanto a las macrocifras. No obstante, yo siempre me gusta irme también al lado contrario. Hay que ser muy prudente, ¿no? Y decir las cosas con mucha claridad, porque no hemos salido todavía de la crisis, no estamos todavía en situación de generación de empleo, pero sin embargo tenemos una perspectiva de pocos meses, de pocos años, para volver nuevamente a la actividad real económica y por lo tanto la generación de empleo. Creo que el Gobierno ha tomado muchas medidas y todas, que es lo importante, todas van orientadas a lo mismo, a la generación de empleo. Sin duda, sobre la mesa, cuando se habla de empleo, aquí en la Bahía de Cádiz, conoce usted que hay un tema clave, vital, e incluso vive usted a las puertas de la subdelegación permanentes manifestaciones. Hablamos de Navantia, de la carga de trabajo, y entre ellas, bueno, pues las peticiones de compromisos del Gobierno, entre otras cuestiones. Bueno, pues por ejemplo para los buques de acción marítima, entre otros compromisos. En fin, Navantia sin duda clave para la Bahía de Cádiz y garantías que se ofrecen desde el Gobierno y reclamo incluso de tranquilidad a los trabajadores, bueno, porque se pretende dar soluciones. Sí, vamos a ver, yo creo que el tema de Navantia es un tema que empieza con un equívoco engaño, porque efectivamente no existía una segunda fase de los BAN, no había dotación presupuestaria. Por lo tanto, el Partido Socialista lo que hizo ahí sencillamente fue aprobar una proposición sin dotación presupuestaria y luego decir, justamente antes de marcharse el Gobierno, para decir que estaba aprobada la fase, cosa que para empezar era absolutamente falso. Vista esa premisa, hay que ver primero cómo se dejó la situación de los astilleros de Navantia con la primera fase famosa de los BAN, donde bueno, se dejaron de pagar hasta 208 millones de euros de esa primera fase. Por lo tanto, cuando llega este Gobierno, primero no hay compromiso ninguno presupuestario, por lo tanto no hay dinero para hacer la segunda fase de los BAN, y en segundo lugar, aún hay que pagar la primera fase de los BAN en 208 millones. Esa es la situación que nos encontramos. Con lo cual, había dos opciones, o seguir tirando de presupuesto y por lo tanto seguir contratando nueva fase de los BAN, o bien, señores, empezar a pagar primero lo que se debe y ver de qué manera revitalizamos la Navantia como una de las industrias estratégicas de la SEPI. Eso es lo que se ha hecho. Es decir, vamos a pagar primero la deuda. El año pasado se pagaron 190 millones de euros. Estos años se va a pagar también alguna cuantía, 1 millón de euros en presupuestos, y prácticamente se deja pagar la primera fase. Pero claro, el problema no es solamente pagar lo que se debe, sino la situación presupuestaria que tenemos. Y por lo tanto, los compromisos con Europa, los compromisos de gasto que tenemos y de contención del déficit público hacen que no podamos gastar más de lo que tenemos y además tenemos que seguir devolviendo. Yo ponía el ejemplo antes de Fomento, donde tenemos que devolver 40.000 millones de euros, hay que pagarlos, pero esto es en general en todo el Estado 900.000 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de que la situación presupuestaria no nos permite afrontar una nueva fase de los BAN. Está claro, por otro lado, que Navantia tiene posibilidades y es una gran empresa, técnicas de investigación, de producto, y hay que ponerlas en valor en mercados abandonados durante otra época. Claro, cuando uno tira de presupuesto general de Estado, seguramente, y así fue, abandonó mercados posibles donde se podían hacer pues ventas importantes de productos de Navantia. Solamente se fijaron en un mercado, en Venezuela y poco más, y por lo tanto con ese mercado se tiraba para adelante y se justificaba una parte del negocio de Navantia. Sin embargo, este Gobierno está convencido, y lo ha dicho muchas veces el presidente de la SEPI, de la potencialidad que tiene Navantia y que hay que trabajar día a día, contrato a contrato. A mí, siempre que me pregunta por algún contrato concreto en Navantia, yo no me gusta entrar en el contrato concreto, porque creo que al final el trabajo diario del presidente de la SEPI y el presidente de Navantia van demostrando cómo se van solventando los problemas de Navantia, se van consiguiendo contratos de reparación. Ahora vienen los 4 de la base naval de Rota y vendrán los que puedan venir, lógicamente, todos estamos esperando otros contratos, pero está claro que ya se ha acabado esa época donde me garantizaban el trabajo durante 10 años, 5 años. ¿Por qué? Porque evidentemente el trabajo es día a día y el trabajo día a día va dando sus resultados y sus frutos. Los trabajos de Navantia no han tenido ningún expediente de razón de empleo, no han tenido suspensiones tampoco de contrato y por lo tanto están percibiendo su salario mensualmente con puntualidad. Y yo creo que esa es la realidad más importante. El Gobierno no va a apoyar Navantia porque no puede.
sencillamente porque no puede con presupuesto general del Estado, pero sí lo apoya con gestión, con trabajo y con contratos buscados en las distintas partes del mundo, como saben ustedes, donde se han destacado muchísimas misiones a efectos de vender los productos de Navantia. Ahí, bueno, muchísimos países ahora mismo se están trabajando con ellos y se están ofreciendo productos de Navantia. El problema también viene porque cuando uno ha descuidado durante mucho tiempo las relaciones internacionales y no ha hecho trabajo previo, el contrato no se firma con inmediatez. Es decir, yo para vender un barco en cualquier país no llego y mañana mismo le enseño el barco y me lo compran. Eso lleva cada procedimiento distinto en su país, donde hay que convencer a las autoridades, primero militares, luego las que sean, y luego posteriormente la firma del contrato. Por lo tanto, eso tiene un procedimiento que no es, primero, ni corto ni sencillo. Pero evidentemente el Gobierno de España en eso no se va a parar, es decir, sigue trabajando sabiendo las dificultades, porque para nosotros, y lo hemos dicho desde el minuto uno, Navantia era una prioridad industrial para la zona del Valle de Cádiz, pero también para España. Y creo que eso es lo más importante. Hay que trabajar buscando contratos para Navantia, sabiendo que la situación financiera del Estado no permite afrontar desde los presupuestos generales del Estado nuevas contrataciones en segunda fase de los BAN, pero eso no quita en ningún caso para que nos reconozcamos que nos cuesta trabajo encontrar contratos, nos cuesta trabajo conseguir ese tipo de actividad para Navantia, pero bueno, se está haciendo y los resultados están ahí. Yo entiendo que haya algunas personas que pretenden ahora dar lecciones también de cómo se gestiona Navantia, pero creo que el Partido Socialista, desde que estaba Manuel Chávez de ministro de Trabajo, ha intentado cerrar Navantia 3 veces. Yo creo que ya está bien, con reconversiones industriales grandísimas, y yo creo que hay que ser consciente de dónde llevan siempre los gobiernos del Partido Socialista Navantia. Lo llevan a los límites, como lo hemos vuelto a encontrar ahora, porque hemos vuelto a encontrar Navantia en situación límite, nuevamente pagando 280 millones de euros, y donde no teníamos nada más que la fase de los BAN, 208 nada más que la fase de los BAN, y donde no teníamos perspectiva ninguna, porque no había presupuesto ni un euro puesto para nueva fase, y bueno, donde lo tenemos ahora mismo, bueno, pues al final ya han pasado 21 meses y los trabajadores de Navantia siguen trabajando, siguen con sus salarios garantizados y siguen viendo cómo van llegando contratos paulatinamente. Y creo que lo más importante, que vaya llegando carga de trabajo al ritmo posible y desde luego garantizando sobre todo su salario, y que tengan, bueno, pues la tranquilidad de que el Gobierno les tiene perfectamente informado y está trabajando por ellos. Subdelegado, estamos casi en la recta final de este tiempo de análisis que tenemos hoy. Se nos van a quedar muchísimos asuntos en el tintero y bueno, nos gustaría tocar pues cientos de temas, pero el tiempo es el tiempo y juega desde luego pues de esta manera. No quería terminar sin lugar a dudas hablar, bueno, esta semana estuvo aquí en San Fernando en estos últimos días, precisamente pues en el Día de la Policía, y allí, bueno, pues además de reconocer la labor, el trabajo y el esfuerzo que están desarrollando los cuerpos de seguridad del Estado, también se puso sobre la mesa las importantes actuaciones de lucha contra el tráfico de drogas, de estupefacientes. Una labor sin duda costosa, permanente, de trabajo, de esfuerzo, para evitar que las mafias pues hagan de lo suyo, ¿no?, en esta provincia. Sí, yo creo que enlazando con la primera pregunta que me hacía, efectivamente la singularidad de Cádiz también es la proximidad con el continente africano, y eso favorece por los tráficos ilícitos de muchos tipos, y por supuesto el de droga es uno de ellos, ¿no? Nosotros en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, yo creo que hay una actuación, yo diría, muy buena en la provincia de Cádiz, donde los resultados lo avalan, pero también creo que no solamente hay que mirar los resultados, hay que ver la actuación en cuanto a lo que evita. Creo que los dispositivos disuasorios, las identificaciones, el trabajo día a día hace una labor magnífica en el tema de la droga y en otros ámbitos. Yo creo que los resultados de la disminución de un 6,5% global de la provincia de Cádiz de delitos y faltas respecto al año anterior, pues lo que pone en manifiesto ha sido la clarísima apuesta del Gobierno de España, porque Cádiz es reforzada en medios, se ha reforzado también lógicamente en dispositivos, y eso pues se nota. Yo ahí sí tengo que decir que una de las aciertos, y hay que decirlo así, del comisario anterior, de don Juan Carretero, fue la creación, a mí me lo consultó, yo por supuesto el criterio policial hay que respetarlo siempre, y una de las actuaciones fue la creación del Audico de la Bahía, algo que era de lógica, pero sin embargo pienso que nadie había planteado con anterioridad. Las redes de narcotráfico operan en municipios y están interconectadas entre sí. Sin embargo, las unidades de UDICO, concretamente de cada comisaría de la Bahía, no se encontraban todo lo conectadas que deberían de estar. Por lo tanto, fue necesario crear un grupo concreto, derivar agentes de cada una de esas unidades, derivarla a esa UDICO de la Bahía, y estamos viendo, pues yo creo que grandes resultados en eso, sobre todo porque la lucha contra la droga no hay que hacerla solamente contra el menudeo, que también,
sino hay que hacerla contra las otras partes más importantes del proceso de la droga, es decir, contra las grandes cantidades que entran, contra los grandes alijos, pero sobre todo, y creo que lo más importante, porque es lo que al ciudadano más le hierve la sangre, permíteme la expresión, es contra el blanqueo de capitales. Cuando uno ve pues grandes coches, grandes mansiones y grandes lujos por parte de narcotraficantes, creo que esa es la parte donde más tenemos que atacar, y eso con unidades pequeñas más difícil, y con unidades grandes y bien coordinadas pues más fácil. Yo creo que eso ha sido un gran acierto, y en eso también hay que decir que hemos tenido una disminución de un 30% en cuanto a delitos de tema de narcotráfico, y hay que aplaudir también a las fuerzas y cuerpos del Estado. Creo que se trabaja muy bien, se trabaja correctamente, y además los resultados, como digo, avalan. Y no solamente estamos hablando de la comandancia de Cádiz, también estamos hablando de la comandancia de Algeciras, donde se incautan grandísimas cantidades de droga, tanto por Guardia Civil, también por aduanas. Creo que la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz pues tiene una perspectiva nueva, una perspectiva de trabajo importante, y que los resultados pues van dando, yo creo que lo que los ciudadanos van esperando al fin y al cabo, ¿no? Que consigamos combatir en todas las líneas de actuación, no solamente contra el menudeo, que es siendo importante en nuestras ciudades, por supuesto, y tal vez sea lo que genere más inseguridad subjetiva, pero también esa inseguridad subjetiva hay que unirle pues el cierto malestar que genera ver pues narcotraficantes que tienen pues cierto nivel de vida dudoso, y por lo tanto hay que atacar también esas líneas. Sin duda que es muy importante. Javier de Torre, subdelegado al Gobierno de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Igualmente. Nosotros nos marchamos por hoy. Análisis envuelve ya mañana con otros asuntos, otros temas de interés que, a buen seguro, pues serán de su interés, de su máxima reflexión, a buen seguro también en muchísimos aspectos. Les esperamos. Hasta luego.